Amigos, seguimos jugando pelota dura. Sobre el 80% de los productos que se venden en Puerto Rico llegan a través de los muelles. Y ahora resulta que en plena época navideña aumentarán las tarifas de los contenedores que traen esos productos. ¿Tendremos un efecto en el bolsillo? Vamos a ver el siguiente reportaje. Puerto Rico enfrentará un duro golpe al bolsillo en plena época navideña. La empresa Toad Puerto Rico anunció el incremento a su tarifa por contenedor de $425 a $485, un aumento de $60 que entrará en vigor el 8 de diciembre. Esta subida, denunciada por el representante José Aponte Hernández, podría impactar a más del 80% de los productos que entran a la isla. Hablamos de alimentos, productos farmacéuticos, electrodomésticos, ropa, materiales de construcción, los vehículos y mucho, pero mucho más. Casi 8 de 10 artículos que entran a la isla se podrían ver afectados con el incremento siendo traspasado al consumidor. El representante indicó que no solo sube la tarifa por contenedor, también sube el cobro por vehículo de carga de 69 a 79 y la tarifa por mercancía suelta break bulk, costos asociados con la seguridad en la zona portuaria de Puerto Nuevo, pero críticos como Aponte apuntan a otras razones, específicamente el consorcio Puerto Nuevo Terminals, que según él controla cerca del 70% de las operaciones portuarias, tiene una posición dominante que le permite imponer tarifas sin mayor precisión competitiva y alegadamente sin considerar al consumidor. A solo días para que llegue la temporada navideña, ¿quién responderá por este golpe al bolsillo del puertorriqueño? Bueno, y esa es la gran pregunta. De inmediato les presento a nuestro panel económico para analizar todo esto. El licenciado Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos MIDA. La licenciada Margaret Ramírez, presidenta de la Cámara de Comercio. Eric Santiago, exdirector ejecutivo de Pritco. Y también Antonio Medina, exmiembro de la Junta de Supervisión Fiscal. Gracias a los cuatro por estar acá. Vamos a comenzar con MIDA. ¿Esto tendrá un efecto en los alimentos, el costo de los alimentos? Bueno, no hay duda. Hemos comentado continuamente, decimos, el supermercado en última instancia lo que hace es que acumula todos los costos a través de la cadena, ¿verdad? Y le añade su ganancia al final del día. Así que todo esto lo pagan los consumidores, no hay duda. Ahora, yo quiero ser bien, ¿verdad? Responsable en términos de, porque a todos nos han subido los costos y ha habido aumentos across the board. Así que yo no en este momento no puedo adjudicar, ¿verdad? Si este es un aumento merecido o no. Yo sí entiendo que es importante que se analice, felicitar al representante Aponte por levantar la bandera. Puerto Rico importa todo, ¿verdad? Somos una isla. En el caso de los alimentos, sobre 85%, y el sector de transporte es un sector que está bastante consolidado y no tiene suficiente supervisión, a pesar de que es un servicio esencial. Así que sí hace falta supervisión para entonces quizás hacer un poquito más de información y transparencia en términos de los costos en un contexto como el que estábamos hablando, para entonces determinar si es un aumento merecido o no. Si va a haber un aumento de costos, no se sabe cuánto. Bueno, no, va a haber un aumento de costos, no hay duda. No hay duda. Y otra cosa antes que quiero mencionar, porque es que la última vez que estuve en un debate con Alex sobre el tema del anuncio que se hizo hace 2 meses, que de hecho ese anuncio estábamos al lado de ellos, de los navieros, por que se quitó el cobro de inspección de furgones y teníamos el debate de si iba a redundar en cobre. Yo le explicaba que dependía de muchos factores. Pues Alex, esto, no se ha quitado todavía no se ha quitado, y eso es importante, y estamos esperando, y se dijo que sí, iba a ser 90 días después de aquel anuncio, todavía lo estamos esperando, esperamos que sea pronto, y 2, aún si se quita, esto de alguna forma cancela. Por lo tanto, no va a haber reducción. Pues bueno, esperemos en Dios que de alguna forma esto se pueda atender. Licenciada, ¿cómo analiza y cómo las razones que se dan justifican, ¿verdad?, este aumento en los contenedores? Mira, ciertamente, como dice Manuel, cuando un negocio aumenta costos, hay que verificar qué causó ese aumento. Ellos han informado que es un asunto de seguridad. Hay que ver, hay que darle un poco más de explicación y de transparencia a ese proceso. Pero de que va a subir, pues ya ellos hicieron el comunicado, ya se informó de que van a subir los contenedores $60 y de que los automóviles de carga $10. O sea que sí va a haber un aumento. Denise. Bueno, es que yo los escucho hablar y simplemente es que es ya a nivel resignación. Es nivel resignación. Aquí cada vez que respira uno
pestañea, hay un aumento nuevo. O sea, ¿dónde está la luz al final del túnel para la gente normal? O sea, para todos que somos consumidores. Y el timing, ¿verdad? El momento, o sea, uno en que ocurre tras otro. Navidad. Bueno, la información que yo tengo es que hay dos factores que están causando este aumento. ¿Cuáles? Pues uno es el efecto de la huelga que hubo de la unión que maneja los empleados de los puertos en todos los Estados Unidos, que comenzó el 1 de octubre del 2024, finalizó el 4 de octubre del 2024 y se le aseguró un aumento de $4 la hora por hora trabajada a los embaladores. Ese costo que representa en promedio que el salario suba de $80,000 a $131,000, algo impacta. Uno. Segundo, el caso específico de Puerto Rico, que la licenciada muy bien menciona sobre seguridad. Lamentablemente, a principios de año hubo una notificación que no fue ampliamente desplegada. Es de estas noticias que pasan por debajo del radar. Se le dice a las empresas, principalmente los manufactureros, de que iba a haber un cambio en la forma del manejo de los materiales peligrosos. ¿Y por qué hago así peligroso? Porque lamentablemente son materiales que en Puerto Rico no se pueden disponer, pero en Estados Unidos se están usando para generar energía, como parte de lo de Waste to Energy. Por lo tanto, a las empresas, Coast Guard les requirió establecer más controles sobre el manejo de este material. A eso es lo que la empresa señala e indica, que van a tener que invertir como $20 millones en las facilidades de San Juan para el manejo adecuado de estos materiales. En Puerto Rico no hay Waste to Energy. Eso, pues, lamentablemente... O sea, ¿qué material están trayendo a Puerto Rico? No, es sacando. Ese es el detalle. Bueno, de todas maneras, ¿qué material se saca? En Puerto Rico no existe. Sí, el 95% de los desechos industriales no se quedan en Puerto Rico, se sacan. O sea, pues más allá de Waste to Energy. Pues no, ¿o eso se considera Waste to Energy? Lo que pasa es que ¿a dónde se saca esta mercancía que se dispone? ¿Por qué yo tengo que en Puerto Rico una empresa en X lugar tiene que colocar en un furgón, exportar, pagar por ese costo de exportación? Ahora hay que pagar una infraestructura para el manejo adecuado de esos materiales. ¿Y dónde se dispone? En la costa este de los Estados Unidos, en lugares donde esa basura se convierte en energía. Medina, ¿cómo tú analizas la situación? ¿Y si el control o el monopolio que hay en los muelles afecta en esto? Yo creo que estoy de acuerdo con los compañeros, pero realmente tenemos un issue más importante, más grande, que es la causa de todo esto, y es el Jones Act, o la ley Jones. Tenemos un monopolio en nuestros puertos. Somos una isla, más de 80% de los productos que vienen a Puerto Rico son importados. Y tenemos una ley que no permite la competencia abierta. Por lo tanto, tenemos un monopolio, básicamente una compañía que controla el 70% de lo que entra, una segunda compañía que, pues, la diferencia, el 30%, pero cuando esas compañías, ¿verdad?, que sabemos que tienen unos aumentos en costos por las diferentes razones que los compañeros están hablando, le pasa ese costo al consumidor, es inevitable. ¿Por qué? Porque tenemos barcos que se están construyendo en Estados Unidos que son 3, 4 veces más caros que los barcos que se construyen en el resto del mundo. Tenemos la tripulación que tiene que ser americana por el Jones Act, que es significativamente más cara que la tripulación en cualquier otro lugar. Por lo tanto, tenemos un resultado de un issue estructural que se diseñó a través de la ley Jones hace más de 100 años. Pero hay una forma de mitigar esto. Sí. Aquí se hizo un anuncio de que se iba a reducir la inspección de los furgones. El costo de la inspección es mayor que este aumento. Se supone que ese costo se elimina el 30 de noviembre. Pues hay que tomar acción. O sea, el pueblo se merece que lo que muy bien se anunció y se le dijo que se iba a tener como reducción o una luz al final del camino, que eso se vea, porque no es justo que nos creen la expectativa de que va a haber una reducción y no se realice. Pero mi pregunta es, con la realidad que estamos, los aumentos pueden seguir. No hay que Mira, yo creo que hay que diversificar la fuente de los productos. Número uno, pues los puertorriqueños tenemos que tomar control de esto, manufacturar más, tenemos que lograr que haya más productos puertorriqueños que sean consumidos localmente, porque eso reduce el costo. Pero más que eso,
tenemos que ir juntos a Washington a tratar de lograr cambios estructurales en la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos y eliminar el Jones Act, que es algo que le hace extremadamente difícil al consumidor puertorriqueño lograr obtener productos Medina, y pero servicios a un usted sabe costo que eso no es razonable. real, eso no va a pasar. Bueno, no podemos quedarnos con las manos atadas. Pero no va a pasar porque por años han intentado hacer un frente común y aquí para mí tiene que ser una nunca prioridad. se puede Tiene que ir ser una junto prioridad a de nada nuestra en Estados administración Unidos. lograr esos cambios. Las uniones Sería lo en ideal, Estados Unidos, obviamente. Es un tema bien complicado, ¿verdad? Y nosotros en el caso de MIDA estamos en récord en contra de la ley de cabotaje y coincido que sería, ¿verdad?, una solución, pero es complicado, como estábamos mencionando, es algo que no controlamos nosotros. Ahora, Puerto Rico sigue siendo una isla, como estamos mencionando ahorita, que importa todo, por lo tanto tenemos que convertirnos en expertos en el tema de transporte y supervisar los muelles, eso sí lo podemos hacer. O sea, en Puerto Rico, que somos una isla, y Antonio Medina, que dirigió Prisco, ¿verdad? No sabemos cuánto es el costo de transporte y no tenemos estadísticas del coste de transporte de año a año. Sabemos cuando se hacen estos anuncios, pero no sabemos cuánto es el costo promedio por contenedor. Sí, Eso es no tenemos absurdo. ese control. Eso No es absurdo. tenemos ese Entonces, tendríamos, por ejemplo, le podríamos añadir transparencia tratando de identificar ese costo y estar midiéndolo constantemente para que por lo menos los importadores puedan negociar mejor en ese proceso ¿verdad? con esas empresas. Definitivamente un Datos. tema que podemos seguir hablando largo y tendido, así que los invitamos para una próxima ocasión. Gracias a los cuatro por la conversación.